Bienvenidos a Reinventarte cuando la vida te cambia. Hoy nos acompaña un líder cuyo impacto en la vida de Colombia es innegable, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante sus 2 mandatos, Uribe lideró con firmeza, enfocándose en la seguridad y la transformación social de su país. Su capacidad de reinvención ha sido clave en su vida. No solo ha sido historia, sino que la sigue escribiendo. Hoy día sigue recorriendo incansablemente a su país, manteniéndose muy cercano a su gente y activo en la vida política y social. Es un hombre de familia, esposo de Lina Moreno y padre de Tomás y Jerónimo. Es un apasionado lector. Además, su amor por los caballos refleja su conexión con sus raíces y su habilidad para mantener vivas las tradiciones mientras se enfrenta a nuevos retos. He leído uno de sus libros, No hay causa perdida, y se trata de un llamado a la perseverancia frente a la adversidad. Presidente Uribe, es un honor para nosotros tenerlo. Muy apreciado gobernador Enrique Junior, muchas gracias a usted, a todas las personas que nos acompañan. Esta invitación se debe solamente a su generosidad, porque de que he conocido los temas que ustedes examinan, he llegado a la conclusión que soy el menos indicado para temas de esa importancia. No se olviden que yo soy apenas un animal político. Muchas gracias y me dará mucho gusto intentar responder inquietudes de ustedes. Bueno, presidente, para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros. Y sobre todo quisiera decirle que más adelante tocaremos el tema Colombia, el tema Venezuela. Sin embargo, nos ha llamado mucho la atención todo lo que fue ese recorrido de su vida. Usted es un hombre que se ha ido reinventando y seguramente hubo episodios en el camino que hicieron el Álvaro Uribe Vélez que hoy conocemos. Cuéntenos sobre su recorrido. Enrique, gobernador, que Colombia y Venezuela tienen unos hitos de la historia contemporáneos y muy importantes. Aquí la violencia política se intentaba y mucho se logró ponerle fin con el Pacto del Frente Nacional, que se aprobó en un plebiscito el 1 de diciembre del 57. Ustedes estaban dando una lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, lo derrotaron y apareció el Pacto de Punto Fijo. Entonces hay esa contemporaneidad, son coetáneos. Yo me crié en la zona cafetera de este departamento. Mi madre fue la mejor bachiller de la presentación, colegio de la presentación en Colombia en 1950. Por casarse no entró a la universidad. Yo nací el 4 de junio del 52, ella estaba cumpliendo 20 años y mi papá tenía algo más de 19, muy jóvenes. Vivíamos en la finca. Allá un día por los teléfonos de magneto de la época llamaban. Mataron 14 liberales, al otro día mataron 14 conservadores y el dolor era muy grande en todas las familias colombianas. Mi madre fue la gran líder del Frente Nacional en esa región. Y este país que llegó temprano a la liberación de los esclavos, llegó tarde a la aprobación de al reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. En esa misma oportunidad se dio el gran debate y se aprobaron los derechos políticos de la mujer. Mi madre fue también una gran líder en eso, fue de las primeras mujeres elegidas en Colombia, presidente de un consejo municipal, y me llevó de la mano en esas campañas. Entonces, voy entrando a la política antes de la fecha en que debía haber entrado, antes de llegar al uso de razón. Y después me toca toda la violencia marxista-leninista. En la universidad soy disidente.
hace poco escribiendo un ensayo que envié el domingo a la Fundación de Mario Vargas Llosa. Digo que un gran hito de mi vida fue cuando en 1971 Mario Vargas Llosa renunció, se convierte en opositor a la Revolución Cubana por el caso del periodista Herbert Padilla. Y yo creo que le hizo un gran bien a la democracia hasta ese momento en la lucha contra el marxismo-leninismo que imperaba en nuestras universidades donde yo estudiaba. No había esas figuras que nos iluminaran. Ese fue un momento bien importante. Yo no diría que de reinvención, sino de reanimación, porque yo fui un disidente, pero estudié mucho. Una clase de sociología era con los textos de Nikos Poulantzas, la de ciencia política con Luis Althusser, ideología de aparatos ideológicos del Estado, la de economía con Marta Handnecker. Un profesor, viejo amigo mío de filosofía, nos decía que él había cambiado 25 años de enseñanza de San Agustín, Santo Tomás, Aristóteles, Platón, Sócrates, por el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo de Mao Zedong. Imagínese usted. Imagínate. No nos dejaban ver sino opciones para nuestras generaciones. O el comunismo soviético, o el cubano, o el vietnamita, o el chino de Mao Zedong. Impresionante. Encontrar la voz de Mario Vargas Llosa en ese momento nos fortaleció mucho y encontré una cosa que me enseñó mucho. La mayoría de mis compañeros de universidad que estaban en esas tendencias no eran muy buenos estudiantes de esos temas, pero eran repetidores de consignas. En esos momentos aprendí que había que estudiar para combatir esos temas. Yo creo que es un momento importante. Pero, gobernador, yo diría esto. Yo no hablaría en mi caso de reinvención, sino de ajustes. En la política es tal vez la actividad más difícil para ganar credibilidad y más fácil para perderla. Un deportista, un buen cantor, una buena actriz ganan credibilidad muy rápidamente y se demoran para perderla. Maradona todavía murió después de tantas dificultades con un alto nivel de credibilidad y de fanaticada. En la política es muy difícil ganarla y se desploma muy fácilmente. En una conferencia que le doy a universidades sobre liderazgo y manejo de crisis, insisto mucho que se necesitan las 4 Cs que habla Roosevelt Mostander, la profesora de confianza de la Universidad de Harvard. El liderazgo de credibilidad necesita ser coherente, necesita tener competencia, necesita relaciones humanas y congruencia. Entonces, la coherencia. La coherencia tiene 2 enemigos. O uno es tan coherente que se vuelve tan rígido que se vuelve terco. O empieza a ser tan susceptible que lo sacan de la coherencia y empieza a ser volátil, a hacer lo que dicen en inglés volte-face. Eso lo he pensado yo hace muchos años y me he dispuesto a hacer lo siguiente. Trazar una escalera como la escalera de competitividad de Michael Porter, que nos enseñaban tanto en los 80, en los 90, donde él decía que las naciones tienen que poner un punto muy alto de competitividad y moverse por una escalera, no salirse de los barrotes. Yo creo que así tiene que ser la coherencia. Hay que tener unos principios, tener un nivel de flexibilidad dentro de esos principios, pero no salirse de los barrotes que marcan el lindero de esos principios. Yo creo que eso permite lo que yo no me atrevo a llamar en mi caso reinvención, pero sí hacer esfuerzos de ajustes. Le menciono 2 para que usted siga conduciendo esto. La generación política que me precede
solamente era una generación de discurso. A mí me toca introducir el diálogo con la comunidad en la plaza pública. Aquí acaba de salir en Colombia un libro que agradezco mucho, que no es un libro de propaganda de mis gobiernos, es un libro que lo llaman Uribe 22 años después, y ya ha tenido mucha acogida, porque lo escribió una serie de autores por cuenta propia, sin que yo les dijera, y además con independencia. Y ahí citan una periodista francesa que escribía sobre la retórica del presidente Chávez, de López Obrador y la mía. Pero mientras el presidente Chávez pasaba 8 horas en un discurso, en un monólogo, un sábado, nosotros en un diálogo escuchábamos 150 personas. Entonces, a mí me toca romper con el viejo discurso, con el viejo monólogo y abrir un diálogo comunitario permanente, donde yo llego y empiezan a hablar muy largo, ahí mismo la comunidad se desespera, interrumpe, quiere hacer preguntas, intervenir. Yo creo que eso ha sido bien importante. El otro tema que le iba a decir, por ejemplo, cuando yo le propuse al país la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, todo de la mano, el Estado pequeño, austero, transparente, menos Estado burocrático, más Estado social. La variable ambiental era importante, hoy es mucho más importante. Hoy hay que hacer ese ajuste y poner la variable ambiental en primer nivel de importancia. Yo creo que hay que estar haciendo ajustes y lo que sí he pensado, y la vida mía, porque yo soy un sobreviviente por milagro de Dios, y eso me obliga a estar luchando por esta democracia. La vida me ha enseñado que el más importante de los principios en la acción pública es realizar las tareas difíciles con amor. Cuando uno las realiza con amor, las realiza con todos los principios que indican los profesores de liderazgo. La realiza con devoción, la realiza con dedicación, la realiza con transparencia, la realiza con afán de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso es muy difícil hablar de reinvención. De pronto yo tiendo a ser terco. Puede ser uno de mis mayores defectos, pero combato para por lo menos hacer ajustes, estimado gobernador. Qué interesante este planteamiento. Quizás hacer ajustes es parte de la reinvención. En su libro, usted tiene como 6 capítulos interesantes en donde habla sobre la importancia del amor, que ahora lo acaba de nombrar, la importancia del coraje, de la constancia, de la confianza, que tiene que ver con credibilidad, la responsabilidad por el impacto que tienen las decisiones sobre los demás y también la lealtad. Y esto me pareció fascinante. Y también en el libro hay 2 hechos que me dio la impresión de que fueron al menos detonantes para un ajuste en su vida y que lo empujó hacia servir más aún a Colombia porque ya había nacido con esa vocación. Y es uno, cuando lamentablemente su padre muere en manos de la guerrilla. Y creo que hay una frase en el libro en donde usted señala que luego de haberme dolido tanto lo que estaba pasando al pueblo colombiano, ahora resultó que me tocó la puerta a mí y tuve que soportar esa situación y el impacto que tuvo sobre la familia. Y otro punto es cuando una persona que era como la mano derecha de usted o de la familia, que pidió que quería vivir en la finca y estando en la finca le quemaron la casa, pudo haber estado cualquiera de ustedes y lamentablemente él perdió la vida. ¿Eso tuvo algún impacto desde el punto de vista de reinvención o de hacer un ajuste o de acelerar el paso, no para ir en contra, sino a favor de Colombia? Por supuesto, yo diría que la palabra que más se aproxima a lo que pude sentir yo es acelerar, el verbo rector de esos momentos para definir lo que me impactó. Es como les dije,
yo nazco en plena violencia política en Colombia. Y esa violencia se calma con los acuerdos de Frente Nacional, la alternación entre los partidos históricos, pero aparece la violencia marxista-leninista, el narcotráfico, la reacción paramilitar, etc. Una vida que discurre con mucha violencia. Entonces, por supuesto, el asesinato de la FARC a mi padre, que era un hombre muy valeroso. Mi padre decía que él no se dejaba secuestrar, que no pagaba un peso, ni caminaba un paso. Entonces, cuando llegaron, él estaba con una hermanita y un hermano mío muy pequeños, o muy jóvenes, pequeños no jóvenes. Él se enfrentó a esa gente, empezó a dispararle, rapidito lo mataron. Era muy vigoroso, tenía 50 años y medio. Y entonces me preguntan mucho, ¿eso lo determinó? Yo creo que no me determinó, me mostró más que este país con esa violencia que sufrían todas las familias, no solamente la nuestra, sino todas, no tenía futuro. Yo creo que me determinó más y cada crimen me determinaba más. Entonces, cuando yo asumo la presidencia, encuentro lo siguiente, gobernador. Este país había tenido, de acuerdo con el Banco Interamericano, el mejor manejo macroeconómico en el siglo pasado. Mientras en América Latina muchos países tuvieron hiperinflación y tuvieron default, Colombia no tuvo default ni hiperinflación. En la época de la hiperinflación latinoamericana, la más alta que se dio en Colombia fue el 33, pero además tuvimos la menor interrupción democrática, apenas 4 años. Ese pacto de punto fijo que en concepto es muy bello, porque busca es superar tantos años de dictadura en Venezuela. Él muestra que ustedes viven una situación de dictadura muy difícil, nosotros de violencia muy difícil, pero con democracia, increíble. Entonces yo me he preguntado, la democracia más extensa, los mexicanos decían que ellos habían tenido una interrupción democrática muy corta, de 12 años, el siglo pasado, nosotros de 4. Buen manejo macroeconómico, poca inflación, nada de default. Y cuando llegó a la presidencia ya había una diáspora de 4 millones de colombianos en el extranjero, la pobreza en el 52, el desempleo entre el 16 y el 21, y la inversión privada apenas en el 8. Pregunto, ¿pero por qué? Todo por la violencia. Entonces es otro factor que me determina. Y entonces ahí tengo que pensar en otro ajuste, porque un día hablando con López Miquelsen, expresidente muy inteligente, yo conocí al doctor Carlos Andrés Pérez cuando él y López Miquelsen apoyaban el regreso del canal de Panamá a Panamá, entre el Tratado Torrijos-Carter. Y en los últimos días de Carlos Andrés Pérez le agradecí mucho porque me llamaba por el teléfono de Miami o de República Dominicana. Y lo admiré más tardíamente que en su juventud. Ese mensaje de Carlos Andrés Pérez, creo que sabe y me corrige. Esa entrevista que él dio pocos días premonitoria, pocos días antes de la elección de Chávez. López Miquelsen me decía, bueno, pero es que este país por las guerras civiles es muy adverso a la seguridad, no quiere las Fuerzas Armadas. Entonces, en lo suyo va a fracasar. Proponerle a Colombia un proyecto de seguridad después de esa tradición antimilitarista, desde un país en guerras civiles, etcétera, era muy difícil. Pero además el espejo del continente era un espejo muy malo, muy negativo, porque lo que se había llamado seguridad en el continente eran proyectos de seguridad nacional, que era represión de dictaduras a disidentes, lo que ocurrió en Venezuela. Represión de dictaduras a disidentes. Eso me lleva a mí a hacer un ajuste mental. Yo diría que no a reinventarme, porque yo creía en la seguridad y en la democracia, pero hacer el ajuste y decir lo nuestro será seguridad democrática, sin censura de prensa, sin una seguridad para todos los colombianos, enemigos y adversarios, amigos y adversarios del gobierno. La oposición tuvo
la misma protección que me tuvieron mis más cercanos colaboradores. El Y actual esa, presidente de la oposición tuvo la misma seguridad que mis más cercanos colaboradores. Y entonces aparece ahí otra cosa. Es que Uribe lo que hace es defender el sector privado. Siempre conectamos el emprendimiento privado con la cohesión social. Hicimos ese ajuste. Kissinger en ese libro, en esta conferencia que todos los días se ajusta sobre liderazgo y manejo de crisis, ya hay una bibliografía como de 32 libros. Kissinger dice que hay que hacer, hay que construir ese eje entre el pasado y el futuro, y el eje entre los principios perdurables y las ansias de la comunidad. Entonces uno tiene que hacer el ajuste permanente. Uribe, pero es que queremos paz y tú no hablas sino de seguridad. Hay que ser pedagogo para decir, sin seguridad no hay paz, pero la seguridad tiene que ser con valores democráticos. Y enseguida tiene que decir, Uribe, pero es que ustedes lo que hacen es defender el emprendimiento, la propiedad privada. Por favor, ese es el único camino para lograr, como balón perdurable, para lograr esa ansiedad comunitaria de tener un país con equidad social. De resto, las políticas sociales son insostenibles. Yo diría que hay que hacer un esfuerzo de ajuste todos los días, pero mi reflexión es muy difícil. Muy difícil para ¿cómo cree usted, cómo se presidente? ajusta uno sin salirse a los principios. ¿Cómo piensa usted, presidente? Porque ahora estamos haciendo ahora un ajuste pasando de lo que ha pasado, la historia, hacia lo que está pasando hoy y el futuro. La seguridad democrática. El caso Venezuela, que sé, usted ha estado muy pendiente, paso a paso, sé de su estrecha relación con nuestro país, la manera como hace unos días habló en Medellín sobre lo que significa Venezuela para los colombianos, y de pronto estamos en un país donde no hay seguridad democrática. ¿Cómo ve todo esto, su impacto sobre Colombia, y cuál es el futuro que usted está visualizando a partir de hoy? Me voy a atrever a decirle esto. La dictadura del chavismo en Venezuela es comunista. Yo no creo, con todos los errores de Juan Vicente Gómez, de Marcos Pérez Jiménez, creo yo, y le pregunto, no fueron comunistas. Colombia tuvo al general Roa Espinilla y fue dictador, una dictadura corta, pero no fue comunista. Yo veo hoy en Venezuela un comunismo con ficción electoral. Diría yo que lo que ellos llaman socialismo siglo XXI es comunismo siglo XXI, con ficción electoral, con ficción de derechos de oposición. Pero se ve que no van resistiendo. Mire cómo suspenden ahora también el X, que llamábamos el Twitter. En Colombia la situación es muy difícil. El impacto, nada de lo que ocurra aquí es ajeno a Venezuela y al revés. A mí me parece que si el mundo no obliga a que se reconozca el triunfo del doctor Edmundo, presidente electo, y esa gran líder, María Corina, lo que vamos a ir a ver consolidar en Venezuela es una Corea del Norte. Y ya se empieza a aislar. Mire cómo empieza. Tienen el atrevimiento de quitar el cordón umbilical de Venezuela con el mundo, que son las redes sociales. Yo veo eso con mucha preocupación, el doctor Enrique, y por supuesto, porque esa dictadura ha sido un refugio de terroristas colombianos, esa dictadura ha sido un refugio de narcotráfico, han convertido el espacio aéreo y el territorio de la hermana Venezuela en corredores de narcotráfico producido en Colombia, etcétera. Y todos los días, pues, el discurso del bloqueo, cuando son ellos los que internamente han deteriorado tanto la economía. Es bien preocupante, doctor Enrique. ¿Qué lectura, presidente, qué lectura le da a usted a los movimientos de la comunidad internacional, pero específicamente a los gobiernos de Colombia,
México y Brasil, que han de alguna manera dado una señal de que no están de acuerdo y por otro lado han dado una señal de que quieren que se respete la voluntad popular. Digo yo, ¿usted lo ve como que realmente están buscando eso o hay algún plan que desconocemos? Es muy difícil. Los tres, especialmente Brasil y Colombia, sus gobiernos han tenido mucha amistad con el chavismo. A mí siempre me sorprendió ver el gran éxito interno de Brasil. Lula, en lugar de aplicar en sus primeros gobiernos la fórmula comunista, vio que estaba recibiendo una gran herencia del presidente Cardoso y debió pensar, ¿para qué voy a desbaratar esto? Aprovechó ese buen activo hereditario y sacó de la pobreza a 30 millones de brasileños, pero fue muy condescendiente con el castrismo y con el chavismo en la política internacional. Creo que ha dado un giro. A mí me preocupó mucho cuando él en alguna forma salió a apoyar que María Corina estaba inhabilitada, pero algo enmendó cuando protestó porque no permitían a la doctora Corina Coris, aquella que María Corina designó, señaló como reemplazo. Lloris, Corina Lloris. Y ahora veo que hay una contradicción muy importante para nuestra democracia entre Lula y Nicaragua. Entonces yo confiaría que Lula tiene que tener una visión, la visión de que ganó el doctor del mundo y que eso hay que respetarlo. Yo quisiera ser optimista y decir que Lula está haciendo un tránsito para llegar allá. México, pues la tradición de política internacional de México a mí me da mucha dificultad pensar que México puede llegar a una declaración de tan nítida, tan absoluta definición. No por el presidente López Obrador, sino por lo que ha sido la tradición de política internacional de México. Y yo diría, no sé a dónde llegaría el presidente Petro. No sé a dónde llegaría el presidente Petro, ¿no? Quisiera que los tres llegaran a lo que tienen que llegar. Aquí ganó Edmundo González y el único camino es transferirle el poder. Y en caso que Venezuela, como usted advirtió, que si este comunismo transforma a Venezuela en Corea del Norte, imagínese usted la cantidad de gente adicional que migraría hacia otros países y Colombia sería uno de los primeros por su vecindad y la hermandad que existe entre los colombianos y los venezolanos. Eh, ¿Usted cree que Petro podría con eso? Yo creo que sería un gravísimo error para el mismo pueblo colombiano. No sé hasta dónde lo mide el gobierno, porque Venezuela fue muy generosa con los colombianos. Recuerde que allá llegaron en el momento que había mucho menos cantidad de habitantes a uno y otro lado de la frontera. Allá fueron en épocas difíciles nuestras por esa violencia 1,5 millones de colombianos y les fue bien y los trataron con generosidad. Y aquí hubo reciprocidad de hecho. Y el presidente Duque en alguna forma le dio fortaleza política a lo que ya se hacía, que era darle a los migrantes, hermanos venezolanos, los mismos derechos de educación, de salud, de trabajo, que a todos los ciudadanos de Colombia. El problema que yo veo es que la economía colombiana está muy debilitada y la violencia aquí ha crecido mucho y tenemos mucho narcotráfico. Todas esas cifras
están hoy en niveles muy preocupantes y la inversión privada, que es el gran motor que va defendiendo la economía y las posibilidades de financiar la política social, se está deteriorando. Entonces, un país con una economía fuerte es capaz de... Llegaron los migrantes venezolanos, 2 millones, de absorberlos, de darles educación y darles salud y permitirles el acceso al sistema pensional, pero con una economía tan débil como está hoy la economía colombiana, me parece que eso lo que puedes hacer es acrecentar más pobreza y que le vaya mal para los compatriotas venezolanos, a los hermanos venezolanos. Yo he sido de la tesis de recibirlos siempre con el mayor cariño. Inclusive en mis últimas 2 campañas hablé mucho de que no se les podía desconocer la legislación laboral colombiana. No se podía permitir que algunos aplicaran el principio de sacar un trabajador colombiano para reemplazarlo por un venezolano y pagarle menos, que había que pagarle al hermano venezolano como lo indica la legislación colombiana, lo mismo, etcétera, etcétera. Pero veo todo muy difícil, dada la situación de la economía colombiana y de la baja tasa de inversión privada. Presidente, en sus sueños está el que juntos recorramos el camino de Bolívar a caballo, como ha sido siempre su pasión, para que se sientan los vientos de libertad en América. Hombre, ojalá, ojalá. Yo decía el domingo que se celebraron 205 años de la batalla de Boyacá. Ante una gran manifestación que uno no entiende. Ese ejército que formó Páez ahí en los alrededores de Angostura y el General Santander aquí en los alrededores de Tame, toda la llanura oriental, esa zona común tan importante. Pues ese ejército transmontó los Andes y nos dio la libertad. Y uno ve hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela reprimiendo al pueblo, al bravo pueblo que acaba de ganar la libertad en las urnas. Y el libertador, tanto en Angostura como en los mensajes a la convención de Ocaña, a la cual no llegó, hablaba mucho de la indulgencia de los tribunales, que crea la ira popular, la indulgencia de los tribunales con el delito y con los enemigos de la libertad. Yo no entiendo cómo después de todos estos años de dictadura de Chávez y Maduro, la justicia venezolana sigue siendo se volvió una justicia política al servicio de la opresión. Por eso reclamamos, ¿hasta cuándo los jueces venezolanos, los fiscales, van a seguir desoyendo lo que dijo el libertador? Van a seguir de indulgentes con la opresión, simplemente encarcelando la oposición. Es un momento muy difícil. Por eso usted ha señalado en varias oportunidades la importancia que la comunidad internacional sea dura en este momento. Tiene que ser. Es que mire, yo quiero, si a mí me dijeran, ¿qué proceso de reinvención veo? Yo creo que la oposición con la dirección de María Corina, el liderazgo de María Corina, muy bien acompañado en el discurso amable y tranquilo del presidente del mundo, ha logrado una cosa muy importante: consolidar la oposición y sumarle la gran mayoría de la base chavista. La contradicción ellos la han propuesto contra la cabeza de la dictadura, no contra las bases. Y por eso ve uno esa gran mayoría hoy que la forma la tradicional oposición y aquellos que con el buen llamado de María Corina de Edmundo, ante la realidad de Venezuela, se han sumado a la oposición. Yo creo que ese discurso de unir al pueblo venezolano por la base, yo no sé si es una reinvención, si es un ajuste, pero es un logro admirable. Lo otro es que en el mundo no sirven
las misiones de observadores internacionales sobre elecciones. Yo recuerdo cuando el Centro Carter y la OEA validaron una elección del presidente Chávez. Y a mí ustedes los venezolanos me explicaban cómo se la robaban allá con el manejo del software. Pero un observador internacional que llega a Venezuela no se da cuenta de eso. Castro siempre decía, y yo creo que fue el consejo a Chávez, que había que hacer elecciones, pero controlarlas y controlar el resultado. Ellos pensaron que jugaban con los observadores internacionales como habían jugado y que no iba a aparecer una reacción interna. Algo que yo destaco, que me parece de la mayor importancia, es la organización de la oposición en materia de control electoral. El Centro Carter, que hace tantos años con la misma presencia del presidente Carter reconoció a Chávez, ahora reconoce que el triunfo es del doctor Edmundo, de María Corina. Entonces, aquí no hay dudas. Yo creo que si bien esto es una solución en la cual el pueblo de Venezuela ha dado ejemplo, alguna vez yo oí decir a María Corina, la solución es nuestra, la comunidad internacional tiene que ayudar a forzar que se respete ese triunfo. Muchísimas gracias, presidente. Qué buena entrevista, sobre todo el llamado a la comunidad internacional y que todo este movimiento cuya base es el pueblo venezolano, sigamos uniéndolo para ir consolidando ese gran país que es Venezuela y poder trabajar juntos, Colombia, Venezuela y el resto de Latinoamérica. Un gran abrazo. Gobernador, muchas gracias a usted, a todos sus compañeros. Muy amable, con esperanza y dolor. Dolor por tanta opresión en Venezuela, esperanza por lo que han hecho ustedes en la oposición, esperanza de ver a Edmundo dirigiendo el gobierno y a María Corina liderando Venezuela. Muchas gracias, mi saludo. Un gran abrazo, adelante.